Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis. Ha pasado un poco de tiempo desde la última vez que subí un video, pero estamos aquí. Y qué mejor manera de empezar el 2024 que con un video. El pasaporte mexicano. Como ustedes saben, mi canal trata sobre viajes, cultura, arquitectura. Y para muchas personas, el salir de México, el viajar a otros países, es muy importante. Es la meta de este año. Y también es mi meta, espero poder lograrla. No lo sé, yo creo que sí. Con mucho trabajo, mucha dedicación, ayuda del universo y ayuda de ustedes, probablemente sí. Pero ya veremos. Como sea, en este video yo les hablaré sobre los requisitos y el precio del pasaporte mexicano en 2024. Para empezar, ¿qué es el pasaporte y por qué lo necesitamos? Todas las personas que quieran viajar al extranjero necesitan pasaporte, no importa quiénes sean, edad, trabajo, todos. ¿Por qué es necesario? Bueno, cada país necesita una manera de identificar a la persona que va a viajar a su país. Entonces, esta es la manera oficial en la que legalmente, digo legalmente porque nadie es ilegal, pero eso ya son otros temas. Como sea, en la que legalmente todos pueden viajar a otros países. Hay algunos países que piden más requisitos como visa u otro tipo de documentos, pero todos van a pedirte pasaporte. ¿Qué personas pueden sacar pasaporte? No importa si eres niño, adulto mayor, todos podemos sacarlo, pero los requisitos son diferentes. En este video yo les voy a hablar para personas que tienen más de 18 años. Hay documentos necesarios que te van a solicitar al momento de pedir el pasaporte. El primero es la acreditación de nacionalidad. Este es muy sencillo, solo necesitas llevar tu acta de nacimiento certificada original. Ojo, todos los documentos son en original, nada de copias. En el caso de que no cuentes con tu acta de nacimiento, hay otros documentos que te pueden ayudar a acreditar tu nacionalidad. No son tan comunes, pero existen. Puede ser una copia de nacimiento certificada expedida por oficinas consulares. También una carta de naturalización, una declaratoria de nacionalidad por nacimiento o un certificado de nacionalidad mexicana. Para todos los mexicanos, acta de nacimiento es lo más sencillo, todo el mundo la tiene, si no la tienen, pues revisen ese tema, pero todos tienen acta de nacimiento. Segundo requisito es la acreditación de identidad. Esta también es muy sencilla, es básicamente tu identificación con la que votas, INE, IFE, una de esas dos. Pero ojo aquí te van a pedir original y copia. Puedes llevar una cédula profesional, también es válida, original y copia. Puedes llevar un título profesional, original y copia. Puedes llevar una carta de pasante, original y copia. Puedes llevar tu cartilla militar, pero ojo, tiene que estar liberada. Si no está liberada, no es válida. Original y copia. Para las personas que son adultos mayores, puedes llevar tu credencial de INAPAM. Original y copia, esa es válida, no hay problema. Existe algo llamado cédula de identidad ciudadana. Original y copia. La carta de naturalización también la puedes utilizar como identificación oficial. Original y copia. Certificado de nacionalidad mexicana, igualmente. Para las personas que trabajen en algún sector de salud como IMSS o ISSSTE, pueden llevar una identificación que los acredite y también es válida, original y copia. Las personas que son jubiladas, las personas que son pensionadas, también pueden llevar su credencial que los acredite y sin problema, original y copia. Y para las personas que cuentan con una discapacidad o capacidades diferentes, también pueden llevar su credencial, esa es válida y original y copia. También es necesario llevar tu CURP. Esta la puedes descargar fácilmente en internet, todo el mundo tiene la CURP, entonces simplemente hazlo una semana antes para que esté muy actualizada y no tengas ningún problema. Ahora sí viene lo chido. El costo, el precio, el billete, ¿cuánto? Cada año el pasaporte aumenta. Poquito, pero aumenta. Entonces, para este año tienen diferentes precios, dependiendo de la vigencia. 3, 6 o 10 años. Dependiendo qué tipo de personas lo van a pedir. Por ejemplo, existe un descuento del 50% para las personas que son adultas mayores, cuentan con algún tipo de discapacidad
o van a trabajar en el sector agrícola en Canadá. Entonces, 50%. Vale, el precio para el primer pasaporte, que es el de 3 años, tiene un costo de 1,665 pesos. El precio para el pasaporte de 6 años de vigencia tiene un costo de 1,250 pesos. Finalmente, si deseas el pasaporte de 10 años, tiene un costo de 3,940 pesos mexicanos. Entonces, dependiendo de tu situación, tu presupuesto, tal vez solo vas a viajar una sola vez o quieres empezar a hacer el hábito de viajar más seguido, tienen los diferentes precios, los diferentes pasaportes. Yo creo que conviene más el de 10 años porque es un buen descuento. No es el grande, pero oye, ahorrarse dinero en estos tiempos, ¿por qué no? Recuerden entregar el comprobante de pago original. ¿Dónde lo consigues? ¿Dónde se paga? Al momento de sacar tu cita te van a dar un link por internet. Se puede llamar, pero es más sencillo si lo sacas por internet. Te van a dar un link y en ese link van a venir todos los datos y dónde tienes que pagar. Entonces lo presentas y sin problema. Independientemente de estos requisitos, se te harán pedir probablemente 2 fotografías tamaño pasaporte. Estas tendrían que ser a color y muy fácil. Así como ustedes se tomaron la foto, fueron arreglados, vestidos, para tomarse su identificación INE, la identificación para votar, con esa misma actitud, con ese mismo porte, vayan a tomárselo. Porque si van con barba, si van con lentes, probablemente les rechacen esas fotos. Entonces, para no tener que gastar de más o tener que hacer más vueltas en ese trámite, vayan como si fueran a tomarse sus fotografías para votar. Así de fácil. Entonces, está iniciando el año. Yo estaré un poquito más activo en este canal. Me fascina, gracias por esperarme. Somos más de 400. Vamos por esos 500, estoy muy emocionado. Y el año está iniciando. Entonces yo les deseo de todo corazón que si su meta es viajar al extranjero, empiecen a ahorrar, empiecen a trabajar más duro. Sí se puede, siempre se puede. Tal vez la vida es un poco difícil, pero siempre se puede. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste hasta aquí, te pido por favor, regálame un like, comenta, comparte. Eso me ayudaría muchísimo a continuar con este canal.